Solo dile: gracias, Señor, por ese poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Y qué pasará después? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que hace de la predicación efectiva, Padre. A ti la gloria, Señor, el poder y el honor, papá. Siéntese, por favor. Gracias, Dios. Fíjese que hay una gran preocupación, pastores. Hace años, cuando tenía una edad aproximada de 6 a 7 años, yo miraba lo que miramos en algunos de los que estamos aquí, cómo eran vibrados por el poder de Dios, cómo eran quebrantados por el poder de Dios, cómo comenzaban a hablar en nuevas lenguas. Y yo me quedaba observando a la edad de 6, 7 años y decía: yo quiero eso. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero saber qué se siente. Y le decía: papá, yo escuchaba mucho orar a mi papá en lenguas. Y yo le decía: papá, ¿qué se siente en orar en lenguas? Dice: hijo, es una experiencia muy maravillosa. Es una experiencia muy gloriosa. Y le digo: papá, y para que yo pueda tener eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice: hijo, solamente decirle: Señor, yo lo deseo, yo lo quiero. Y por muchos años intenté y estuve buscándole. Yo miraba que se metía en oración. Yo me hincaba para orar. Yo quería llorar como los demás porque miraba cómo lloraban. Y yo me hincaba, ¿verdad?, juntamente con ellos y con mi hermano. Y le decía: Noé, se llama Noé mi hermano también, pero le decía Ney, siempre le decimos Ney. Ney, mira, ¿viste cómo lloran? Hay que llorar también nosotros. Y nosotros queríamos llorar como ellos, porque se sentía un ambiente, una gloria, una atmósfera muy exquisita. De tal manera que cuando nos hincábamos a orar con mi hermano, yo agarraba y por más que apretaba mis ojos y no me salía ninguna lágrima, y hubo un momento en que agarré y me quedé mirando, que nadie me mirara. Me eché saliva en los ojos, acá me embarré de saliva y le dije: oye, Snake, mira, ya lloré. Y él le daba harta risa, ¿verdad?, porque era un niño al igual que yo. Pero yo tenía ese anhelo, tenía ese deseo en mi corazón. Pasó el transcurso del tiempo. A la edad de 12 años, Dios comenzó a despertar mi espíritu a través de sueños. Y Dios me revelaba palabra. Y yo decía: ¿qué está pasando? Y solamente sentía necesidad a la edad de 12 años poder ir y de visitar a las personas. Había una tía que había abandonado el camino del Señor y tenía ya como 10 años que había dejado de congregarse. Y yo sentía que esa palabra del libro de Ageo, no me acuerdo ni qué versículo, creo le declaraba la destrucción, no sé qué cosa hablaba Ageo. Pero le decía a mi hermana: sabes, acompáñame, no sé, siento en mi corazón, siento ir y visitar a mi tía, siento que esta palabra es para ella. Cuando llegamos a ese lugar, solamente hablé la palabra, vi que ella se quebrantó, comenzó a llorar. Digo: déjanos orar por ti. Le impusimos las manos como grandes ministros y nos fuimos, y se quedó bien quebrantada. Y dice: gracias, hijos, y comenzó a asistir una vez más a la congregación. En el año 2001 eran las 6:42, me parece, de la tarde. Había un congreso. Hubo un ambiente tan glorioso como una alabanza tan poderosa, que yo comencé a danzar.
Y yo sentía el impulso de salir hasta adelante a danzar, pero me daba pena, como muchos de los que estamos aquí. Pero yo dejé que eso inundara mi corazón, mi espíritu. Y de repente cerré mis ojos y comencé a danzar. Y cuando sentí ya estaba hasta el frente, abro mis ojos, ya estoy hasta el frente y me regreso con mucha pena otra vez a mi asiento. Pero entendí algo, y en lo cual dije: este es el momento que el Espíritu Santo quiere tocar mi vida. Y a partir de ese momento cerré mis ojos. La alabanza de que el Espíritu Santo me guiara. De repente yo sentía un ángel a mi lado izquierdo, otro ángel a mi lado derecho, que me llevaban y me hacían remolinear de un lado, de extremo a extremo. Y yo era un ambiente, algo glorioso, que yo sentía que un remolino me envolvía y comenzaba a danzar, a danzar, a danzar. Una gloria poderosa, que cuando me puse de pie caí, no pude sostenerme y caí. Y ahí comencé a orar en lenguas. El Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre mi vida. Y algo poderoso comenzó a suceder. Comenzó a impulsarme a hacer otras cosas maravillosas, a comenzar a levantar la juventud. Y Dios ha sido bueno. Cuando dice la palabra del Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amada iglesia, tú y yo debemos de entender que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no solamente tiene que ser una experiencia, no solamente se basa en una experiencia, hay algo más. Y el seguimiento del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que es para ser testigos ¿de qué? De Cristo. ¿Para ser testigos de quién? O sea, el derramamiento del Espíritu Santo no es, amada iglesia, solamente para sentir bonito. No es solamente para ser quebrantado, no es solamente eso, sino el Espíritu Santo quiere llevarnos más allá cada día y quiere hacernos testigos realmente de Cristo Jesús. Diga conmigo: yo voy a ser testigo de Cristo. Porque por lo que miro, muchos de los que estamos aquí han recibido el Espíritu Santo. Pero hoy es tiempo de que el cual Dios nos tiene que llevar a un nuevo nivel. Diga conmigo: gloria a Dios, a su nombre. Entonces quiero realmente que entendamos realmente que no solamente la experiencia, el ser llenos, el hablar en nuevas lenguas, hay mucho más que podemos ver en el nombre de Cristo Jesús a través de su palabra, en lo cual el Señor nos quiere guiar. A su nombre. Ahora, ese es el tema, amén. Testigos de Cristo. Diga conmigo: testigos de Cristo. ¿Testigos de quién? De Cristo. Una de las consecuencias o algo más que nos lleva al recibir el Espíritu Santo es ser testigos. Y cuando hablamos de testigo, un testigo es una persona que presencia o conoce directamente un hecho y que puede declarar sobre de ello. Fíjese, la palabra del Señor enseña, y hablaba el pastor Noé hace un momento, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, muchos comenzaron a hablar de él, comenzaron a hacer señales, comenzaron a hacer maravillas y no se detuvieron. Aunque eran apedreados, aunque eran desalojados, aunque eran expulsados de sus lugares, de sus terrenos, posesiones, pero ellos se mantenían en algo, en ser testigos de Cristo Jesús. Así que venga lo que venga, tu identidad ahora tiene que ser, tienes que ser testigo de Cristo, tienes que hablar de Cristo, tienes que llevar las señales de Cristo, tienes que mostrar el poder de Cristo. Y yo creo que ese es el tiempo para Puebla. Yo creo que ese es el tiempo para Altar de las Naciones. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Hechos capítulo 2 versículo 32.
Usted recuerda la promesa: y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 32. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? ¿De qué eran testigos? ¿De qué eran testigos? De la resurrección de Cristo. Amados, ellos predicaban la resurrección de Cristo. Ellos predicaban a un Dios vivo, a un Dios que venció la muerte, un Dios que la muerte no lo pudo detener, a un Dios que está vivo. Y me encanta porque versículos anteriores, en el versículo 22 y 24, enseña, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue, 2:22, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús, ¿quién? Varón aprobado por ¿quién? Por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Con las maravillas, con los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Saben qué testificaban aquellos hombres? De un Dios que hacía señales, de un Dios que resucitaba, de un Dios que sanaba, de un Dios, amada iglesia, que levantaba a los paralíticos, el autor de la vida. De eso predicaban, de eso daban testimonio ellos. Ellos decían: es cierto, lo crucificaron, murió, pero somos testigos que él resucitó. Porque dice la palabra del Señor que por más de 40 días se le mostró a muchas personas. Y eso quiere decir que si Dios había resucitado, las mismas señales los seguían a ellos, los mismos prodigios los seguían a ellos, las mismas obras que Jesús hacía los seguían a ellos, porque era Dios quien estaba con ellos, el Espíritu Santo de Dios, quien daba testimonio de Cristo, quien daba testimonio del poder de Cristo. Y por eso se levantaban con toda confianza y predicaban la palabra del Señor, y sabían que no había nada imposible para Dios. Tú te tienes que levantar como un fiel testigo del poder de Cristo y declarar que no hay nada imposible para Dios. O les pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? La palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Yo no sé si usted puede creer que un paralítico puede ser levantado, porque hay muchas personas que dicen: no, los milagros ya pasaron, eso fue en el tiempo, eso fue en el Nuevo Testamento, fue ayer, ya pasaron eso. Amigo, el simple hecho de que tú y yo muchas de las veces no miremos esos milagros, no podemos decir que ya no existen. La palabra del Señor da testimonio, y aun Jesucristo mismo dijo que las mismas señales o las mismas obras que él hizo, nosotros las haríamos ¿qué? Mayores. Por eso le decía que el ser bautizados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, no solamente se encierra en una experiencia. Y qué triste, amados, cuando hay pastores que solamente lo encierran, lo enfocan en una sola experiencia, en el hablar en lenguas. La vez pasada hablaba con un pastor y me hablaba mucho de tantas cosas, negando el fluir del Espíritu Santo. Digo, qué triste, y comencé a hablar a través de la palabra. Digo, qué triste, porque el Espíritu Santo muchas veces, a veces como pastores, nos atrevemos a adoctrinar el Espíritu Santo, pastor, y decimos: el Espíritu Santo así, y esto, lo otro más, cuando hay muchas evidencias del mover, del fluir del Espíritu Santo dentro de la palabra. No podemos enfocarlo solamente en una experiencia. Hay mucho más en el nombre de Cristo Jesús. Hay mucho más que podemos hacer en Cristo Jesús. Hay mucho más en lo cual el Espíritu Santo quiere impulsarnos para que podamos dar testimonio del Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre.
Entonces es importante. Imagínense qué poderoso era que ellos declaraban: Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, imagínate los hechos, las proezas, la gloria que descendía cuando ellos clamaban el nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 3 versículo 15. Hechos capítulo 3 versículo 15 dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 14 más: vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis ¿a quién? ¿A quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. ¿De qué? De los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿De quién daban testimonio? Del autor de la vida. Quiero decirte que Cristo es el autor de la vida. Y cuando hablamos del autor de la vida, quiere decir que Jesús mismo era la máxima autoridad, el gobernante por excelencia sobre toda la vida. Y eso nos lleva a mirar Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 22, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra del Señor. Amados, el autor de la vida está en este lugar. Y es por eso que como iglesia, amados, tenemos que levantarnos dando testimonio de que servimos a ese Dios donde ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida pueden separarnos de Él. Donde sin temor, sin miedo, tenemos que caminar, tenemos que predicar, tenemos que avanzar, amada iglesia, porque más que cualquier otra potestad o cualquier otra autoridad está Cristo Jesús. Y Él ha venido aquí en el nombre de Cristo Jesús para sanar y para libertar, para dar libertad a los cautivos. Vino Cristo Jesús. Cuando dicen amén, porque Él tiene toda la autoridad de derribar toda fortaleza. Por eso cuando la adoramos se crea una atmósfera de libertad y comienza a liberarse el alma, el espíritu, el cuerpo. Yo miraba como los hermanos, gloria a Dios, hasta me daban ganas de salir corriendo tras de ellos. Lástima que ahorita traigo poco gas. Me dio fiebre toda esta semana, pero estamos aquí con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Tenemos que entender, amada iglesia, que en Cristo Jesús tiene todo el poder, todo el dominio, toda la potestad sobre todo principado, sobre toda potestad. Por eso cuando le habla a Pedro y le dice: Pedro, porque te digo una verdad, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Él es la máxima autoridad. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que tú entiendas, tú que no has podido ser libre de opresiones, tú que no has podido ser libre de enfermedad, hoy te tengo una buena noticia. En Cristo Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual tú puedes ser libre de toda opresión. Hace unos años, pastor, caí en depresión. Fue tanto fueron tantas las luchas que caímos en depresión. Por eso que le decía hace unos momentos que queríamos renunciar.
Y yo salía. Ahora entiendo a los que están cautivos por ese espíritu, porque no puedes dormir, todo te da miedo. Me acuerdo que mi esposa tenía como 4 meses de embarazo y yo solamente abrazaba a mi esposa y yo lloraba porque yo decía: mi hijo ya no me va a ver, ya no voy a ver crecer a mi hijo. Yo sentía que en cualquier momento iba a morir. Es horrible eso. Pero entendí una cosa: que Cristo tiene el poder y la autoridad de hacernos libres. Y hubo un momento que ya no aguanté más. Fuimos al hospital a checar al bebé. Regresé con mi esposa y le digo: ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a la iglesia. Dice: vamos. Lo único que llegué fue, me tiré, me postré en el piso y comencé a adorar al Señor y decirle: Señor, tú eres el único que me puede hacer libre. Tú eres el único que puede darme libertad. Tú eres el único que puede darme paz. Tu palabra dice que tú nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y comencé a llorar, comencé a quebrantarme, comencé a adorar. Y ahí estuve tirado como más de 1 hora, tirado en el piso, hasta que sentí que la unción del Señor llegó a mi corazón, a mi espíritu. Y a partir de ese momento, Dios me hizo libre de la depresión. Por eso te digo que Jesús es el autor de la vida. Él tiene el poder y la autoridad. Él es el gobernante. Él es la máxima autoridad. Él es el único que te puede ser libre de depresión. Él es el único que te puede ser libre de toda enfermedad. Él es el único, amada iglesia, que te puede llenar. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús está la plenitud. Él es el único que te puede dar ese gozo que tú anhelas en tu corazón, en tu espíritu. Él es el único, amada iglesia, que puede hacer libre a tu familiar. Cuando estaba leyendo este versículo, Dios comenzaba a hablar a mi espíritu y me hablaba de una madre que estaba orando por su hijo, por libertad. Y hoy vengo en el nombre de Cristo Jesús a decirte: la libertad está en Cristo Jesús. Tu hijo puede ser libre si tú clamas a Él. Tu hijo puede ser libre si tú le crees que Él tiene el poder sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Puedes ponerte de pie y puedes dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes darle la gloria y el honor, amén, que Él merece. Vamos, iglesia. Y si tú eres una de las mamás que estás pidiendo por tus hijos, clama a Él. Vamos, levanta tus manos, clama a Él, clama a Él. Dile: Señor, yo creo que este es el día en el cual mi hijo es libre. Creo que no hay cadena, creo que no hay vicio, creo que no hay espíritu de muerte que pueda destruirlo. Creo que en Él hay, Dios mío, eterna libertad, en el nombre de Jesús. Yo creo en tu palabra, Señor, y creo en lo que tú hablaste. Creo en lo que tú me dijiste, Señor. Y yo creo que las cadenas, Señor, de todo joven, Padre Celestial, serán quebradas, serán, Padre Celestial, deshechas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque yo creo que este es el momento, Señor, oportuno, Señor, en el cual los jóvenes, Señor, comenzarán a darte gloria y honra a ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tú eres fiel, Señor. Así que clama en el nombre de Cristo Jesús, mamá. Sigue clamando, no te detengas. Porque así como me ves a mí, yo sé que un día lo verás a Él. Así como me ves a mí hoy predicar, yo sé que tú lo verás predicar. Y yo no sé, pero hay una madre que está clamando por un hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú lo vas a levantar, Señor, como ministro. En el nombre de Jesús. Siéntese, por favor. ¿Por qué le digo esto? O sea, en Jesús yo entendí esto, y yo creo que mis padres pusieron esta palabra en mi corazón. Al igual como el pastor, éramos rebeldes. Y a pesar de que tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, después nos apartamos por un momento del Señor. Y yo recuerdo que mi mamá me decía: hijo, vamos a la congregación. Vete tú. Me decía: hijo, tu ropa ya está lista. Y yo le decía: no quiero ir, vete tú.
Y me acuerdo que muchas de las veces miraba a mi mamá irse llorando para la iglesia. Yo me quedaba ahí como todo un joven fuerte. Pero ¿sabe qué es lo que hacía mi mamá? Antes de irse me decía: ay, Benjamín, y me decía entre lágrimas: ay, Benjamín, ¿cómo me haces llorar, hijo? Pero no me voy a detener hasta verte predicar tras un púlpito. Y yo me reía. Y siempre me decía: te he de ver tras un púlpito predicando. Y míreme ahora. Por eso le digo que la única autoridad está en Cristo Jesús para que tus hijos puedan ser libres. Sigue creyendo, sigue clamando, síguete manteniendo como un fiel testigo de Cristo, del poder de la resurrección de Cristo. Él es, amada iglesia, Él es la vida. Dice la palabra del Señor que Él es el autor de la vida. Nadie puede arrebatarte a tus hijos, sino es que tú se los permitas. Deja que Cristo los haga libres, deja que Cristo los atraiga a su presencia, pero sigue clamando, cree, conviértete en ese padre testigo del poder de Cristo, de que Dios tiene el poder para destruir fortalezas, amada iglesia. Hoy necesitamos que padres se levanten con poder, con autoridad, para clamar por nuestros hijos, para profetizar por nuestros hijos. Porque sabemos, amada iglesia, que dice la palabra del Señor que Dios nos puso el poder de la vida y de la muerte en nosotros, de la maldición y de la bendición. Así que tú sigue declarando en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Jesús es el autor de la vida, amén. Aleluya. Es la autoridad sobre todo. 8 del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo ¿qué? Las señales que hacía. Vamos a ver cuáles eran las señales. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, ¿qué era lo que sucedía? Ellos predicaban, y a través de la predicación, a través del testimonio, dice que inmediatamente muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Yo creo que hoy podemos ver esos milagros en este tiempo. Amados, Dios nos ha levantado para ser testigos de su poder. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si aquí Altar de Dios para Naciones pueda creer esta palabra, pero yo sigo creyendo. Aunque hemos mirado muchos milagros, hemos mirado cómo el cáncer se sana, hemos mirado cómo Dios ha sanado los huesos que están quebrados en un día, iglesia. Hemos mirado cómo, pues ya por decirlo así, muertos han resucitado. Una señora estaba ya casi muerta, desahuciada, la llevaron al hospital y le dijeron al señor, ¿verdad?, de la casa: oye, es aquí, curamos enfermos, no resucitamos muertos, llévatela para tu casa ya. Y ya había dilatado semanas tirada aquella persona, ya tenía los ojos secos, ya no podía ni abrir los ojos. Pero llegaron unos testigos de Cristo que creyeron que Dios es el autor de la vida. Comenzaron a orar.
la gloria de Dios descendió. Se levanta aquella mujer y dice: quiero agua, quiero agua. El marido incrédulo todavía dice: ay, creo ya se está muriendo, creo ya se está muriendo. Mi madre con toda autoridad dice: cállese la boca, no está mirando que ya se levantó, quiere agua, ya está sana en el nombre de Cristo. Se levantó y hasta la fecha ahí anda la señora. Amados, hemos visto tantos testimonios. Gracias. Si les contara todos los poderes, todos los testimonios. Cristo resucitó a mi hermano mayor. Él falleció de las 10 de la mañana. ¿Hasta qué horas dice mi papá? A la 1, 2 de la mañana. Estuvo muerto. Pero mis padres, unos hombres llenos de fe, se encerraron y clamando: Señor, tú me diste mi hijo, y yo creo que tú lo vas a levantar. Si tú me lo diste, Señor, tú lo vas a levantar, tú lo vas a resucitar. Como a las 2 de la mañana solamente se escucha una voz diciendo: papi. Dice: mi hijo ya está bien. Otro día tenía una reunión, un congreso, se fue al congreso, se fue, dejó a mi madre, dejó a una hermana. Dice: hija, tú me vas a alcanzar para que me lleves las noticias cómo sigue tu hermano. Cuando llegó con mi padre, le preguntó: ¿cómo está tu hermanito? Y dice: ay, papi, ya anda jugando allá. Porque tenemos el Dios, amada iglesia, de la resurrección. Tenemos el Dios, el poder de Cristo, que se nos ha dado a nosotros y somos testigos de ello. Mi abuelo, él es el primer pastor. Un borracho era, mujeriego. Le dieron pocos días de vida porque tenía cirrosis, ya no tenía hígado. Los doctores le dijeron: tienen días. Fueron unos hombres, oraron por él y Dios le puso un hígado nuevo a mi abuelo. Y hasta ahorita va a cumplir 94 años de edad. Y ahí está mi abuelo con vida. Entonces es poderoso, amada iglesia, cuando nosotros no solamente nos quedamos en ese sentir, nos quedamos en ese sentimiento tan hermoso, nos quedamos en ese mover. Amada iglesia, hay mucho más en lo cual podemos ir, podemos dar testimonio de mucho más. Felipe se levantó, comenzó a testificar de Cristo. Amada iglesia, los endemoniados eran libres, los paralíticos se levantaban, los cojos eran sanados. Y dice que había gran gozo en la ciudad. Yo creo que esta ciudad se puede llenar de regocijo cuando tú te levantes y des testimonio del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer aún todavía. Dios quiere llevarlos a otro nivel. Dios quiere llevarlos a otra experiencia. Y de eso estoy seguro. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lida, que habitaban en Lida, perdón. Y halló allí a uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era ¿qué? Paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se levantó Eneas. Cuando estaba en la madrugada mirando, ya había mirado todo esto y me llamó mucho el nombre de Eneas. Y cuando busqué el significado de Eneas, dice que Eneas significa alabanza. Y Dios hablaba a mi espíritu. Este hombre dice que tenía 8 años, que estaba tirado en cama. Algo sucedió en Eneas. La historia no relata qué sucedió. Tuvo un accidente quizás, pero el chiste es que quedó imposibilitado de los pies y estuvo tirado por 8 años. Y cuando hablamos de Eneas, que significa alabanza, yo no sé quién de aquí por mucho tiempo, quizás por años, te lastimó, te cortaron los pies, te imposibilitaron los pies de tal manera que truncaron tu ministerio,
Pero yo quiero en el nombre de Cristo Jesús decirte que Dios quiere levantar a un Eneas una vez más para que vuelva a adorar. ¿Qué es lo que marcó tu camino? ¿Qué es lo que marcó? Pero si hay alguien aquí en este lugar, si antes servían alabanza, hoy quiero decirte, Eneas, levántate en el nombre de Jesús. Si alguien te imposibilitó, Eneas, levántate. El poder de Cristo está en este lugar y Él te levanta en el nombre de Cristo Jesús. Él quiere que le vuelvas a adorar. Él quiere que vuelvas a ministrar. Él quiere que vuelvas a servir, porque tú le eres alabanza para Él, le eres adoración para Él. Eneas, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Olvida el pasado, Eneas. Olvida los años, olvida lo que te dijeron, olvídate de lo que te hicieron, olvídate de lo que pasó, olvídate de lo que hiciste. Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Te dice Eneas, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que los Eneas se levantan en el nombre de Cristo Jesús hoy. Los adoradores se levantan. ¿Habrá alguien que pueda ofrecer alabanza al Señor? Levante sus manos a Él. Levanta sus manos. Vamos, alábale, 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 alábale. Si hubo alguien que antes servía en alabanza, yo le invito a que pase al frente, por favor. Si alguien estaba tocando tu corazón, si la palabra es para ti, yo te invito a que pases al frente.